Sí, bueno, vamos con Hernán Leche. A nuestro primer invitado, ¿no? Hernán, ¿cómo te va? Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? están? Bueno, vamos a hacer, si te parece, Hernán, con dos abordajes. Primero, el abordaje político y después el abordaje técnico del informe del CEPA. Digo político porque, bueno, se planteó un escenario en el cual se va a debatir la igualdad de salario ante la misma tarea entre hombres y mujeres. Que siempre uno priorísticamente dice, está bueno. Bueno, ¿cómo lo ves vos? No, dos cuestiones respecto de la propuesta que hizo el gobierno en esta línea. La primera es que en realidad es una ley que garantiza lo que ya dice la Constitución, porque básicamente igual remuneración e igual tarea lo garantiza la Constitución, con lo cual parece raro que una ley garantice eso, pero además una cosa que hasta salió hoy en algunos diarios matutinos diciendo esa ley no tiene ningún tipo de sanción, o sea, es irrisorio, yo no cumplo nada, no hago eso, le pago menos a las mujeres, no pasa nada. Bien. O sea, en términos concretos, esa ley es nada, básicamente nada. O sea, el no cumplimiento de las normas no recibe ningún tipo de sanción. No está previsto en el articulado de la ley. O sea, la ley para la tribuna, claramente es una ley para la tribuna. ¿En otras partes del mundo, Hernán, es parecido, es similar la cantidad de remuneración que tiene el hombre respecto de la mujer? Mira, se estima que el promedio está en el orden del 20%, en la Argentina está un poco más, estamos más cerca del 30%. La brecha. La brecha de salarios, o sea, si un hombre cobra 100, una mujer cobra 70. Esto sería un poco la diferencia. La relación que pasa en la Argentina. Claro. Supo estar hacia mediados del 2015 en el 22%, pero de todas formas, históricamente yo diría que estuvo cerca del 30%, con lo cual es digamos, una cuestión más estructural de la economía y que me parece que hay que analizarla en primer lugar desde el diagnóstico. Vos recién, Gustavo, hablabas en la apertura con mucha precisión de una cosa que se llama techo de cristal, que es justamente cuando las mujeres van ascendiendo en la escala, digamos, en la estructura organizativa de una empresa y que efectivamente vos encontrás que en la cúpula no están. ¿No? A ver, ¿cuántos CEOs mujeres hay? Se estima 4%, lo ha hecho en estos días una investigación, sí, de unos chicos que laburan muy bien. 4%. Cuando encontrás o te fijas en, no sé, en las cámaras empresarias, también es más o menos en ese orden. En la representación sindical pasa algo parecido, el 3%. En la CGT, la CTA está cerca del 30%. En el mundo de la política tal vez encontrás un poco más por la ley de paridad que ha permitido justamente esto, pero de todas formas, en general, en los estamentos de decisión, vos encontrás claramente menos mujeres. Esto se llama techo de cristal y es un problema porque efectivamente lo que estamos viviendo hoy es que el mundo lo manejan los hombres, digamos, ¿no? Y esto es una cosa que creo que tenemos la vocación de cambiar. Bueno, entre otras cosas, la ley que propuso el gobierno habla de un artículo que dice que las empresas tienen que armar una especie de protocolo de casi de voluntad e intención de qué quieren hacer, pero no especifica absolutamente nada de estas cuestiones. No es viable, entonces. No, sí, podrían estimar, por ejemplo, que la mitad de los directores o de los CEOs de una empresa tendría que ser mujeres. ¿Por qué no? Lo que pasa es que no se animan a hacerlo. Le voy a preguntar a Mariano, a nuestro productor, o a Gabriela, si tenemos el gráfico 1 que habla de la brecha. ¿Tenemos el gráfico 1? A ver si lo tenemos, si no lo voy a mostrar yo acá. A ver, ayúdame vos. Y ayúdame vos acá, lo voy a mostrar en esta cámara, ¿sí? Si puedes tomar acá el gráfico 1. ¿Llega la cámara acá? Bueno, muy bien, acá lo están tomando. Contanos un poco esta brecha. Hay una, a ver, ahí lo estoy enderezando. Muy bien. La brecha de ingresos entre el hombre y la mujer, creo que el periodo, como está al revés, no puedo, creo que es 2004-2017. 2004-2017, en realidad las dos líneas representan la misma brecha, una en caso de ingresos exclusivamente y otra de ingresos de ocupación principal, que es la que está más abajo y quizás la que más nos interesa. Es decir, esa es la brecha vinculada al salario, estrictamente. Contarle a la gente el lugar, la brecha más amplia y el lugar donde disminuye la brecha. Arranca el 2004 en el 32%. Sí. Llega al punto mínimo en el segundo trimestre del 2015 a ese 22% que mencionaba recién y vuelve a subir hacia el 2017, al segundo semestre, al 27%, esto que mencionaba hace un ratito. Muy bien, clarísimo. Bueno, venimos en esta estructura, ¿no? Medio bueno, cíclica. Tiene que ver también, a ver, la segunda cuestión que pasa con lo que tiene que ver con la cuestión salarial de las mujeres es que las tareas más mal pagas son las que hacen las mujeres. Entonces, enfermería la hace mujer, la misma docencia, el cuidado, todas las tareas de cuidado
las realizan las mujeres. La limpieza. Bueno, cuando vos promedias, el problema no está tanto en que una misma empresa por la misma actividad le paguen distinto. Esto no suele ocurrir porque además las empresas, sobre todo las grandes, tienen muchos controles. Es difícil que eso suceda. Claro. Sucede esto otro del techo de cristal. Pero lo que sucede con las mujeres es que la tarea peor paga es la que hace la mujer. Entonces, cuando vos haces el promedio te encontrás con esa brecha, ¿no? Naturalmente, en las tareas que recién mencionaba, insisto, cuando las acumulás, tiran de alguna manera el salario hacia abajo. Y la tercera cuestión es la informalidad. Los niveles de informalidad en las mujeres son mayores a los de los hombres. Entonces ahí sí te podés encontrar con que una mujer por igual tarea tiene una remuneración menor, pero tiene una remuneración menor porque está en informalidad laboral, digamos, no está registrada, etcétera, etcétera. Entonces eso lo habilita al empleador, por decirlo de algún modo, a pagarle menos, fuera de convenio, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos otro cuadro que ustedes presentaron en el CEPA, la brecha salarial de trabajadores registrados y trabajadores no registrados, ¿sí? Bueno, justamente lo que mencionaba recién, fíjate que la brecha, para el que lo está mirando, la línea de arriba es la brecha en los informales. Ajá. Y la de abajo es la que mencionábamos recién, la brecha de los registrados. Acá estamos viendo solo trabajadores registrados, ¿no? Por eso no es exactamente la misma que la anterior. Pero claro, cuando vos mirás la brecha en los no registrados, en los informales, la diferencia entre el salario de la mujer y del hombre es mucho mayor que en el caso de los trabajadores registrados. ¿Hay alguna excepción en algún lugar donde la mujer tenga un ingreso ya igual al hombre o mayor al hombre? Me refiero al lugar que puede ser rubro, que puede ser tipo de trabajo, que puede ser país. Y habría que buscar alguna actividad. En general me costaría encontrarla, digo, pienso así a boca de jarro y no se me ocurre ninguna donde la mujer tenga un salario y un reconocimiento de su esfuerzo laboral mucho mayor. La otra cuestión también es que todavía hoy la amplia mayoría de las mujeres se dedica o recae sobre ellas las tareas del quehacer doméstico. Esto también es un problema, porque claro, se levanta más temprano para atender a los chicos, para llevarlos, para ir a la reunión de padres, una serie de cuestiones que, claro, finalmente después el empleador prefiere quizás tal vez un hombre, pero eso es porque la sociedad, digamos, ha delegado lamentablemente a las mujeres esa tarea. Si fuera más equitativa, no tendrían esa penalidad, por decirlo de algún modo, a la hora de la contratación. Vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí con la idea, ¿no? Pero en los países escandinavos ya, a ver, el periodo de excedencia, que es el derecho que tienen las mujeres para cuidar su hijo y demás, está previsto en nuestro país para las mujeres. Sin embargo, el periodo de excedencia, por ejemplo, en los países escandinavos está previsto para los hombres. Ah, perfecto, tuvieron un chico, el varón se puede quedar un tiempo más para que se críe el hijo. Y acá no está previsto. Después sumamos a la licencia de maternidad, que ahora el proyecto incorporó la de paternidad. O sea, un conjunto de estímulos que hasta ahora no se dieron, que de alguna manera favorezca esa equiparación, ¿no? Sí, exactamente. En ese sentido todavía estamos atrasados. Y una cuestión, cuando uno mira la brecha, mira, uno traza una línea, la línea de pobreza, ¿no? Que tanto hemos mencionado en distintas oportunidades. Y te fijas, los hogares que están por debajo de la línea de pobreza, mayoritariamente tienen una mujer al frente. El 60% de los hogares... ¿Ese informe que está acá? Ese es por deciles. Pero bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Hay uno más adelante que habla justamente de esto. En realidad vos tenés que las mujeres se hacen cargo de los hogares más pobres, claro. Ahí está. Acá, vamos a ver este cuadro. Entonces, a ver si lo podemos ver ahora. Ahí está, bien. Mira vos. Entonces, en el 60% de las mujeres se hacen cargo y son hogares por debajo de la línea de pobreza. Bastón verde. Explicar a la gente el primer bastón verde, qué es lo que significa. Bueno, esta en realidad son las mujeres y los varones que se hacen cargo de las tareas o de los quehaceres domésticos y de los chicos, etcétera, etcétera. Fíjate que en el caso de las mujeres es arriba del 90%, en el caso de los hombres... ¿En qué caso se da esto? No, en general, de las tareas del quehacer doméstico... recaen sobre las mujeres, ¿no? Eso es un poco... En el caso de los varones, el 30 y puchito, no llego a... Ahora, una mujer con hijos, a diferencia de un hombre con hijos, cuando va a buscar trabajo, pongámosle, tratemos de ponerlo, digamos, en la misma línea, ¿no? De la búsqueda de trabajo con el conocimiento, con la capacidad y demás. Sigue habiendo, del otro lado, mucho machismo, ¿eh? Definitivamente. Mucho machismo. Machismo por la cuestión cultural, pero además me parece que construido al calor de los roles que la sociedad le ha dado a la mujer. Claro,
el empleador prefiere, dice, bueno, seguro va a tener que ir a atender a los chicos, seguro va a tener que hacer, quizás queda embarazada. Entonces, todo eso es una penalidad hacia la mujer. De nuevo, en términos salariales y en términos de contratación, ¿no? Digamos, me parece que en eso hay mucho para trabajar. ¿Y el proyecto apunta en los términos de contratación a mejorar eso? No, el proyecto no va a transformar absolutamente nada. Me animo a decirlo con esta crudeza, lamentablemente, no modifica la cuestión estructural, porque además ni siquiera le pega al diagnóstico, digamos, le está errando el diagnóstico. Está creyendo que el problema, y el propio presidente lo dijo, bueno, nosotros vamos a arrancar por las empresas grandes a exigirles que por igual tarea paguen el mismo salario. Y ese no es el problema, realmente no es el problema, además de que ni siquiera lo penaliza. Por si fuera el problema, tampoco le pone mucha vocación. Pero ni siquiera es el problema que tienen las mujeres hoy a la hora de salir a buscar trabajo en el mercado de trabajo actual. Bien, comentemos que vos utilizaste el concepto de techo de cristal. Convengamos también que existe dentro de los cargos jerárquicos un piso en la cual hay igualdad entre el hombre y la mujer, y hay un plus que es que es en negro, ¿sí? Que no es registrado, y ahí donde uno arbitrariamente puede hacer lo que quiere, ¿no? Sí, efectivamente, pero bueno, me parece que el contexto general facilita esto, digamos, y de alguna manera, bueno, esa cúpula de hombres sostiene que siga siendo así, ¿no? Digamos, y yo recién mencionaba... Quiere que siga siendo así. Quiere que siga siendo así. El proyecto que plantea Macri en el artículo 4, 5, bueno, en realidad es una modificación de la ley de contrato de trabajo, pero digamos en el orden debe ser el cuarto o el quinto, dice, bueno, habría que garantizar, o los gremios o las organizaciones sindicales deben garantizar la representación femenina, cosa que estoy muy de acuerdo, pero en el artículo justo anterior habla de las empresas y no dice nada de esto, ¿no? Digamos, yo de nuevo, insisto, claro. Me parece que si efectivamente se quiere luchar contra el techo de cristal, eso sí se puede legislar y no es tan complicado. No te vayas porque te vamos a preguntar de los créditos Argenta, ¿te parece? Bueno, retomamos Luis. Vamos a hablar de los créditos Argenta, le vamos a preguntar al licenciado Hernán Lecher qué es lo que está pasando ahora, si realmente están más caros. Contanos un poco, Hernán. Bueno, en realidad lo que pasó fue que el gobierno, a raíz de que había elecciones el año pasado, en julio del 2017, el presidente firmó un decreto que extendía los créditos que ya existían para los jubilados a los beneficiarios que no son SIPA, básicamente a aquellos beneficiarios de asignación universal por hijo, pensiones no contributivas, salario familiar y pensiones de adultos mayores. Claro, esto impulsó de manera fenomenal los créditos, casi 60.000 millones de pesos en ese semestre. En realidad el crédito no es ni bueno ni malo, al contrario, yo diría que es más bien bueno. El problema es que el crédito, ¿para qué lo utiliza uno? Para adelantar un consumo cuando no tenés el ingreso hoy. El problema es que un poco lo que nosotros analizamos en nuestro informe fue que esos créditos se utilizaron para compensar la pérdida de poder adquisitivo que se había consolidado a lo largo del 2016 y 2017, quizás no profundizándose en el 2017, pero consolidando quizás la pérdida del 2016. Conclusión, bueno, en realidad el beneficiario, el titular de la asignación universal por hijo, tomó un crédito para seguir, en el mejor de los casos, consumiendo lo mismo que antes. El problema es que ahora, en el futuro, no va a poder ni siquiera consumir esa misma cantidad y además tiene la mochila de plomo del crédito. O sea, consumo adelantado con pago diferido. Claro, el 60% de los titulares de la AUH están endeudados... Aclaramos, asignación universal por hijo. La asignación universal están endeudados con el crédito Argenta y están endeudados en 3 veces lo que cobran en promedio. A ver, en un mes, si vos juntás lo que cobran todos los beneficiarios de la asignación universal, cobran alrededor de 5.000 millones de pesos. Están endeudados en 15.000. O sea, tienen que ahorrar lo que 3 meses para poder finalmente cancelar esos créditos. Con un aditamento. A ver, si perdieron poder adquisitivo, yo les presto la plata, ¿sí? Para compensar lo que perdieron. Pero en el futuro preveemos que van a aumentar su poder adquisitivo y con eso van a pagar el crédito, no está tan mal. Ahora, el problema es que uno no prevé que eso vaya a suceder, sino más bien lo contrario. Aparte con los aumentos que también de las cosas, de lo cotidiano que se van dando. De lo cotidiano. O sea, se les hace más complicados todavía. Y el cambio de indicador que actualiza su propio ingreso. O sea, claro, la AUH o las jubilaciones se actualizan hoy con un índice que no le va a ganar a la inflación nunca. Salvo un punto por año en el mejor de los casos. ¿Cómo hacen para pagar los créditos que tomaron? Vamos a mostrar este cuadro donde se marca la evolución de los créditos Argenta
en el periodo que tú has mencionado. ¿Verdad? Claro, ahí arranca en julio a diciembre. Sí. Ahí se ve con mucha claridad El más cómo- chiquito, el bastón más chiquito con el más alto. Claro, arranca en julio, que es donde se firma el decreto, por eso los créditos son relativamente pocos, pero finalmente llega en diciembre del año pasado a unos 56.000 millones de pesos, que era lo que mencionaba recién, Sí. que quizás uno tira el número y parece una entelequia, Claro, o sea, mucha plata. se le dio mucho dinero o se hizo esa inyección de plata, pero esa inyección de plata realmente terminó jugando en contra al jubilado quien recibe la asignación universal por hijo, por todo el Pero contexto que se ¿sabes da, cómo ¿no? piensa el jubilado que va a comprar a Claro, la farmacia? sí. Tengo que vivir hoy. Piensa, Exactamente. tengo Tal que cual. vivir El hoy. problema lo Tal tienen cual. a futuro. Es más, si vos lo ves macroeconómicamente, Claro. en el segundo semestre de 2017 el consumo logra estabilizarse y no caer, que era lo que había pasado en los primeros Claro. 3 semestres, digamos, los dos del 16 y el primero del 17. En el segundo deja de caer y hasta tiene guarismos positivos en algunos meses. Claro, naturalmente, inyectaron 60.000 millones de pesos, y esa gente agarró esa plata y fue a comprar lo que no podía comprar antes, con lo cual consumió, no es que lo ahorró o estaba invirtiendo Claro, para lo construir tiene. la casa de Sí. no sé qué, digo, no fue eso. El problema lo tienen este año, digamos, ¿no? En la medida, son créditos que en general son de 12 meses, con lo cual desde el segundo semestre de este año yo diría que ahí hay una situación para seguir porque es muy complicado. Gracias. Gracias, muy Hernán, amable. Pasamos acá a la otra parte del estudio.